En el problema 15 me menciona sobre un triángulo ABC. Tú debes recordar, tú debes recordar que A más B más C, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, es igual a 180 grados. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. El ángulo A más el ángulo B, perdón, es más el ángulo C, va a ser igual a 180 grados, 180 grados menos el ángulo B. Ahora, ¿por qué estoy empezando diciendo esto? Porque voy a utilizar este dato que está aquí, vamos a ponerlo de color azul, este dato de aquí. Observé que el ángulo A y el ángulo C están divididos entre 2. Entonces, como están divididos entre 2, yo lo puedo escribir uno solo, o sea, el ángulo A más el ángulo C sobre 2. Un solo denominador. El ángulo B lo paso a restar, quedaría 180 menos el ángulo B. ¿Y para qué hice esto? Para reemplazar. Recuerda esto, que el ángulo C arriba está escrito como 180 menos B. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a continuar, voy a reemplazar, o sea, voy a escribir 180 menos B, 180 menos B sobre 2 es igual a 110, 110 menos B. Este 2 pasa a multiplicar a ambos términos. Pasa a multiplicar a ambos términos. Entonces, ¿cómo quedaría? Sería 180 menos B. 180 menos B es igual a 220 menos 2B. Desarrollo aquí, B entonces vendría a ser 40. ¿Por qué? Porque explico por qué. Este menos B lo paso al otro miembro con signo cambiado positivo y me resulta B. Este 180 lo paso al otro miembro con signo cambiado y se resta con 220. Y esa es la respuesta, que B vale 40. Profe, ¿para qué yo B? Porque a mí me dicen, calcula el ángulo formado por las bisectrices exteriores del ángulo A y C. Ah, ya, un dato adicional. Entonces yo voy a dibujar, tengo que dibujar necesariamente el triángulo ABC. Entonces yo voy a dibujar el ángulo A, el ángulo B, pero ya yo sé que aquí es 40. ¿Correcto? Aquí es 40. Y el ángulo C. Entonces, jovencitos, a mí me piden la bisectriz exterior formada por la... Esta es una bisectriz exterior de, C, de A. Esta es la bisectriz exterior de C. Ojo, marcar siempre que esto es una bisectriz. Marcar siempre, repito, que esto es una bisectriz, que estos son iguales. Este ángulo me piden a mí. Pero por fórmula, entonces mi tercer paso y último, voy a utilizar la fórmula de la bisectriz exterior, que era m era igual a 90 menos la mitad del tercer ángulo. O sea, ¿quién es m aquí? Vamos a señalarlo. M, profesor, es el ángulo que forma la bisectriz. En este caso va a ser X. Entonces va a ser X. Y el tercer ángulo, ¿quién va a ser? O sea, ¿quién le vamos a dar el tercer ángulo? El tercer ángulo va a ser el que no interviene. En este caso es 40. ¿Por qué no interviene B? ¿O por qué no tiene 40? Porque A y C están proporcionando las bisectrices exteriores. Repito, el tercer ángulo es B. Es 40, entonces sería menos 40 sobre 2. Muy bien. Entonces, yo voy a considerar todo esto. Entonces, yo voy a decir que X es igual a 90. 40 entre 2 es 20. Y al hacer el cálculo matemático, en este caso sería 70 grados. Esa sería la respuesta.